¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado entre seguridad nacional y emergencias sanitarias, seguridad privada, seguridad alimentaria, consumo de estupefacientes, ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad espacial, y el binomio seguridad y desarrollo, entre muchos temas más. Adquiere ya, Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Estas imágenes muestran precisamente el momento del derrumbe de cada una de las torres. En los días posteriores se confirman 2 casos fuera de China, una persona en Tailandia y otra en Japón. Los 2 habían estado en Wuhan. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México conforme a la temática general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, y donde ahora en esta serie, en esta 5ª temporada, nos estamos centrando en el 20º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Me complace mucho dar la bienvenida también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Coincidentemente, todos acabamos de caer en la cuenta, todos tienen nombres que comienzan con M. Nos acompaña el día de hoy la doctora Mónica Berea Campos, el maestro Manuel Ángel Castillo y la doctora Marta Luz Rojas Vizna. Les agradezco mucho que estén aquí en este foro donde vamos a estar analizando la problemática de la migración frente a pandemias y, por supuesto, frente al terrorismo y lo que ha pasado con este tema en los pasados 4 lustros. Me voy a permitir presentar una semblanza breve de nuestros invitados. La doctora Mónica Berea Campos es socióloga e internacionalista, investigadora especialista en políticas migratorias en América del Norte, exdirectora fundadora del entonces Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos, el CICEUA, en 1989, que se convirtió en CISAN, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en 1997. Exdirectora general de la Oficina de Colaboración Interinstitucional 2003-2005. Es coordinadora académica del diplomado América del Norte, de la era Trump a la era Biden, Trudeau, y los retos ante COVID-19 del CISAN, desde su creación en 2002 hasta la fecha. Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en la Maestría en Estudios México-Estados Unidos de la FES Acatlán, coordinadora fundadora de la misma. Tiene múltiples publicaciones que pueden consultar en micisan.com. El libro más reciente de la doctora Berea se titula Anti-Immigrant Policies During the Trump Era. Es miembro de múltiples cuerpos colegiados dentro de la UNAM, representante del área ante el Consejo Interno, miembro del Comité Editorial del CISAN.
Asimismo, es miembro de consejos académicos, comisiones dictaminadoras, comités editoriales nacionales e internacionales y recibió en 2005 el premio Juana de Asbaje de parte de la UNAM en su primera edición. Bienvenida, doctora Mónica Berea. El maestro Manuel Ángel Castillo es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA, del Colegio de México, miembro del Cuerpo Académico sobre Migración, exdirector de la revista Estudios Demográficos y Urbanos y excoordinador de publicaciones del CEDUA, investigador nacional del SNI, nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Patronato de Sin Fronteras, IAP. Líneas de investigación incluyen la inmigración en México, las migraciones centroamericanas, tendencias, impactos y perspectivas, las fronteras y su dimensión sociopolítica, migración y violencia en Guatemala, políticas migratorias en la región de Norteamérica y Centroamérica, discriminación, xenofobia y racismo en contextos migratorios, migración y seguridad. Bienvenido, maestro Castillo. La doctora Marta Luz Rojas Visna es maestra en demografía y doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Trabaja como investigadora de tiempo completo en el área Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR, en su sede de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde realiza estudios sobre migración femenina y migración centroamericana en la frontera sur de México. Integrante de la Sociedad Mexicana de Demografía, la ASOMEDE, de la Asociación Latinoamericana de Población, la ALAP, forma parte de manera honorífica del Consejo Directivo del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, desde 2010, y del Patronato Sin Fronteras, IAP, desde 2021. Dos organizaciones enfocadas al análisis e incidencia en migración y refugio en México. Como pueden ver, nuestros invitados son expertos connotados en el tema. Y bueno, le recuerdo a nuestro público aquí, que está en Zoom, y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, que pueden formular sus preguntas y reflexiones a nuestros ponentes. Y sin más, pues le voy a pedir a la doctora Mónica Berea, nuevamente agradeciéndole su presencia, que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Cristina. Yo quisiera felicitar en primer lugar y agradecer a la doctora Rosas la invitación a participar en este importante seminario sobre la problemática de la migración a 20 años de ataques terroristas contra Estados Unidos aquí en el 2001, ¿no? Yo me concentraré en el análisis de los desafíos de Biden para revertir las acciones y políticas antiinmigrantes de Trump. Bueno, como ustedes saben, durante los 4 años como presidente, que fue de 2017 a 2021, Trump disfrutó de un poder ilimitado para restringir la inmigración sin la aprobación del Congreso, firmó varias órdenes ejecutivas altamente restrictivas y las puso en práctica con la esperanza de que al menos algunas de ellas sobrevivieran a la revisión judicial, lo que sucedió en varias ocasiones a nivel estatal y federal. Así, Trump estableció varias directivas con el fin de endurecer la política migratoria a través de regulaciones para las agencias federales muy difíciles de revertir. Su retórica destructiva antimigrante fue el denominador común para justificar la imposición de sus políticas xenófobas, especialmente antimexicanas. La pandemia COVID-19 le dio a Trump una excusa perfecta para establecer políticas migratorias aún más radicales de las ya establecidas, como fueron aumentar las aprehensiones, seguir separando familias, abandonar a los migrantes y solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas mexicanas, puso fin al derecho de asilo, desalentó la admisión de inmigrantes temporales y residentes permanentes. Durante sus primeros meses como presidente, Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas para desmantelar precisamente las políticas migratorias restrictivas de Trump, que requieren cambios estructurales sustanciales. Podríamos suponer que estos cambios al sistema de inmigración han sido y pueden ser fácilmente revertidos por Biden, dado que la mayoría de ellos se realizaron a través de órdenes ejecutivas unilaterales. Sin embargo, tales enmiendas están ocurriendo muy lentamente porque todavía prevalece la burocracia trumpista, que constituye un gran obstáculo. Así, las acciones establecidas por Biden durante estos primeros meses de su gobierno han tenido la intención de limitar la construcción del nuevo muro fronterizo, poner fin a la política de tolerancia cero, finalizar el travel ban para musulmanes,
establecer una moratoria de 100 días a la deportación, dejar de expulsar menores no acompañados, eliminar gradualmente el programa Remain in Mexico, preservar y fortalecer la DACA y el Temporary Protected Status, intentar modernizar el sistema de inmigración y apoyar a los países de origen de migrantes. En cuanto a las prioridades en el reforzamiento de la frontera, para Trump la construcción de un muro fronterizo constituyó un ícono de su retórica antimigrante. Fue un tema innegociable, apoyado por su base constantemente. En varias ocasiones amenazó a México para pagar por su construcción. Transfirió $2.500 millones del presupuesto del Pentágono sin la autorización del Congreso al muro fronterizo, cuyo objeto fue realmente obtener atención política a su campaña de reelección en el 2020. Trump, más que construir, reconstruyó algunas barreras en su extensión de 452 millas del muro y tan solo construyó 52 millas de barreras a un costo de 56 millones de dólares por milla. Al inicio de su presidencia, Biden suspendió su construcción. Él, desde su campaña, ha apoyado un muro virtual, fronteras inteligentes, instalando tecnologías de punta. Propuso que los 1.400 millones no gastados en el presupuesto del gobierno de Trump se invirtieran para contrarrestar el daño ambiental. Eliminó 1.500 millones para el financiamiento del muro a su propuesta de presupuesto de este año. En cuanto al desafío de Biden ante el aumento de las aprehensiones en la frontera, en este cuadro podemos observar cómo las aprehensiones en la frontera se han incrementado sustancialmente. Las aprehensiones en 2019 representaron el doble que en 2018, de 683.178, en donde 170.000 eran mexicanos, pero más del doble de las registradas en los primeros 9 meses tan solo de 2021, que ya suman 1.5 millones de aprehensiones, no de personas, son de aprehensiones. Es importante señalar la razón del aumento de estas aprehensiones y creemos que los factores de presión y expulsión que han influido en los migrantes centroamericanos son gobiernos inestables y corruptos, economías frágiles y en bajo crecimiento, aumento de la pobreza, violencia excesiva de bandas criminales y varios huracanes que han devastado sus países. Los factores de expulsión en el caso de los mexicanos creo que han sido una pandemia gravísima, muy mal gestionada por López Obrador, la inédita caída de 8.5% en la economía mexicana en 2020, sumada al no crecimiento 0% durante 2019, el primer año de su gobierno, quien desde el inicio de su presidencia tomó algunas decisiones que impactaron negativamente en el clima de inversión privada y extranjera, generando desconfianza que causó una importante caída de las inversiones, provocando la pérdida de miles de empleos y el importante incremento de la pobreza, entre otras consecuencias. Gracias al crecimiento de las exportaciones y, de alguna forma, las remesas, que sumaron $40.000 millones en 2020, han ayudado a mitigar el golpe a la economía y a las familias principalmente. Los factores de atracción que han influido en el aumento significativo de estos flujos durante este último 9 meses, creo que ha sido la reducción del riesgo de la pandemia en Estados Unidos, y las promesas de Biden han alentado los incentivos para migrar. ¿Cuál ha sido el desafío ante el aumento de las aprehensiones? Bueno, Biden ha mantenido temporalmente intacta la política de Trump en la frontera. Ha manifestado que su prioridad no es la detención de inmigrantes, ya que los nuevos lineamientos del ICE establecen que se debe detener y deportar a menos migrantes. Sin embargo, se sigue expulsando a los detenidos en la frontera bajo el título 42 de Salud Pública, excepto a menores no acompañados. Con respecto a las prioridades en el reforzamiento del interior, Biden estableció una moratoria de 100 días para la mayoría de las deportaciones en los primeros 3 meses, con órdenes definitivas, excepto para criminales. Sin embargo, hace unos días el juez Tipton, designado por Trump, bloqueó indefinidamente esta iniciativa debido a que violaba la ley administrativa. La administración de Biden no impugnó la decisión y, como resultado de ello, la moratoria de deportación nunca se implementó. Sin embargo, los datos muestran que las deportaciones han sido mucho menores que en la era Obama y Trump. De enero a junio de 2021 se han llevado a cabo alrededor de 2.300 arrestos en promedio por mes,
que constituye una quinta parte del promedio mensual registrado en 2019, antes de que comenzara la pandemia. La prohibición de emitir visas de inmigrantes y trabajadores temporales establecida por Trump, considerando que perjudica los intereses de su país. Debido a la pandemia, la emisión de visas en general disminuyó casi en un 40%. Por ello, me parece importante mostrarles el caso de las visas otorgadas a los trabajadores mexicanos temporales. Para los trabajadores no agrícolas, la emisión disminuyó de 72,000 a 46,000. La de trabajadores altamente calificados de 2,700 a 1,500. Empresariales de 5,000 a 2,400. Los trade NAFTA de 21,000 a 13,000 visas. El único incremento registrado fue para los trabajadores agrícolas H2A de 188,000 a 197,000. Solo para comparar, los centroamericanos del Triángulo Norte obtuvieron tan solo 5,800 visas temporales, mientras que los mexicanos recibieron un total de 265,000 visas temporales en 2020. Estas cifras por sí solo muestran la falta de canales legales para el ingreso de los centroamericanos al mercado laboral estadounidense. Por otro lado, Biden ha tratado de fortalecer a los que tienen estatus temporal de protección y refugiados. Biden se comprometió a reinstalar DACA y aquellos que tienen Temporary Protected Status, que afectaron negativamente a aproximadamente 700,000 Dreamers, la mayoría de ellos mexicanos. Ahora ellos pueden continuar estudiando, trabajando sin temor de ser deportados. Con respecto a la admisión de refugiados, Biden ha cuadruplicado formalmente el límite de admisión de refugiados para el 2021 de 15,000 admisiones, cifra vergonzosa establecida por Trump, a 62,500 refugiados. También Biden ha prometido aumentar el límite de admisión de refugiados a 125,000 para el año 2022, que me imagino muchos afganos serán beneficiados por este medio. Biden comenzó a eliminar progresivamente los protocolos de protección al migrante, o el acuerdo bilateral Remain in Mexico firmado en 2019 entre Trump y López Obrador. Mediante este acuerdo, México aceptó que alrededor de 71,000 solicitantes de asilo podrían esperar en territorio mexicano hasta que sus casos pudiesen ser considerados por los jueces en los tribunales de inmigración. Todavía se encuentran en condiciones altamente vulnerables y peligrosas en ciudades fronterizas sin acceso a un abogado de inmigración. De esta cantidad, 40,000 se les ha negado el asilo, 10,000 recibieron autorización de ingresar a Estados Unidos, de los cuales 1.7% ya fueron aceptados, y 25,000 aún esperan en México con sus casos pendientes. En 2021 se han destinado 3,300 millones de dólares para atender a los menores no acompañados y solicitantes de asilo. La Suprema Corte de Estados Unidos determinó esta semana que el gobierno de Biden debe cumplir con el fallo de un tribunal local que pide restablecer la política de Remain in Mexico debido a que no se proporcionó una razón adecuada para cancelar el programa y además que son ilegales, como ellos los llaman. La administración Biden señaló que acatará la decisión, pero continuará enérgicamente, entre comillas, apelando a esta decisión. Esperemos así sea. Con respecto al proceso de reunificación familiar de aproximadamente 5,000 familias separadas por la cruel política de tolerancia cero de Trump, todavía hay 445 niños separados de padres que no han sido localizados. Pero sin embargo, Biden ha destinado 30 millones de dólares para estos fines. ¿Y cuáles son los principales compromisos de Biden? Construir más refugios, trasladar a los niños a nuevas instalaciones rápidamente, reunirlos con familiares o patrocinadores estadounidenses, precipitar el proceso de revisión de las solicitudes de asilo. La propuesta de presupuesto de Biden exige la contratación de 100 nuevos jueces de tribunales de inmigración para resolver la acumulación de 1.3 millones de casos pendientes de resolver. Esto implica revertir cambios significativos, cualitativos y cuantitativos en la era de Trump para organizar el personal que Trump desmanteló al inicio de su administración. Y finalmente continuar apelando para la eliminación del programa de Remain in Mexico. Y el contraste creo que es asombroso entre las políticas adoptadas por Trump y
el debate que se ha suscitado y las iniciativas que ha propuesto Biden. Después de muchos años existe la posibilidad de llevar a cabo una reforma migratoria, una reforma con la que los mexicanos de aquí y allá hemos estado soñando. Hoy la inmigración está en el centro del debate estadounidense sobre cómo frenar los flujos no autorizados y al mismo tiempo cómo permitir la entrada de más inmigrantes permanentes o temporales necesarios para su economía y cómo incentivar y otorgar ciudadanía más rápido a los residentes permanentes. Con los demócratas como mayoría en la Cámara de Representantes apoyados por Biden, han presentado varios proyectos de ley. El primero es la US Citizenship Act, que propone un camino hacia una eventual ciudadanía para los migrantes indocumentados, de los cuales el 60% han estado en los Estados Unidos por una década o más, y la mitad de ellos son de origen mexicano. El proyecto de ley de Farm Workforce Modernization Act otorgaría la residencia permanente a aproximadamente 1.1 millones de trabajadores agrícolas indocumentados, también la mayoría de origen mexicano. El proyecto de ley de American Dream and Promise Act permitiría a los Dreamers y a los titulares del Temporary Protected Status y sus familias, se calcula que alrededor de 1.85 millones, permanecer en el país legalmente y solicitar la ciudadanía. Por desgracia, la Suprema Corte emitió un fallo en contra de los portadores de los Temporary Protected Status, alrededor de 400,000, que desean solicitar una Green Card o residencia permanente. Estos proyectos fueron aprobados por la Cámara de Representantes y con apoyo bipartidista, pero aún no se han sido considerados por el Senado. El caucus hispano del Congreso propuso el proyecto de ley bicameral de Citizenship for Essential Workers Act, con el fin de crear un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores migrantes que fueron esenciales durante la pandemia. Todas son noticias extraordinarias para los mexicanos, aunque sabemos que sin el apoyo republicano en el Congreso será muy difícil lograrlo. Algunos demócratas consideran que la reforma migratoria integral tiene pocas posibilidades de ser aprobada, mientras que un enfoque fragmentado o en piezas puede ser más factible. Políticamente es difícil encontrar el momento perfecto para aprobar una reforma migratoria porque no existe una solución rápida y fácil, pero el gran desafío de Biden será generar un consenso bipartidista sobre su plan de reforma migratoria en partes o en forma integral. Lo cierto es que las políticas de inmigración actuales no se corresponden con las fuerzas del mercado y las realidades demográficas. Estos desajustes han llevado a serias disfunciones en el sistema de inmigración, como demuestran los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran residiendo actualmente en Estados Unidos, el tremendo atraso en el sistema de tribunales de inmigración para solicitantes de asilo, etc. ¿Y cuáles han sido las relaciones migratorias bilaterales? Biden y López Obrador llegaron a un acuerdo para frenar los flujos migrantes centroamericanos, que si bien no fue de carácter quid pro quo, resultó en un intercambio de vacunas, el cierre de nuestra frontera sur, el envío de aproximadamente 10,000 guardias nacionales, además de los que ya se habían enviado por la presión de Trump a todo nuestro territorio en 2019, a nuestro costo económico y de seguridad, por cierto, muy necesarios en México, sirviendo como patrullas sin experiencia. En un esfuerzo por hacer frente a la situación y en virtud de que el problema migratorio en la frontera constituye el flanco más débil de Biden, el presidente nombró a la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de los temas fronterizos y de migración con el fin de llegar a un acuerdo regional. Una visión que contrasta con el de Trump, quien cortó drásticamente la ayuda anual recibida por los países centroamericanos. En su reciente visita a México, el 8 de junio, se firmó un memorándum que contiene varios puntos. Kamala solicitó a México aporte de recursos directos para el desarrollo centroamericano, lo que, por cierto, está fuera del interés de López Obrador. En el acuerdo que se mencionó que se propiciaría el apoyo de $250 millones por Estados Unidos en nuevas inversiones en el sur de México, fue una buena noticia. Asimismo, se insistió en la colaboración estrecha para atacar a los coyotes, a los polleros y a los traficantes de humanos. Y bueno, como va a haber otro momento para hablar de propuestas y planes, creo que aquí dejo esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Berea, que hace un recuento sobre, por un lado, las directivas instituidas por Donald Trump en materia migratoria, su retórica antimigrante,
cómo también la pandemia pues da un pretexto para endurecer las medidas antimigratorias en esa administración, y cómo Joe Biden se ha movido un poco entre mantener algunas de las directivas de Trump y tratar de modificar otras. Visiblemente pues destaca el debate sobre el Remain in Mexico y el tema de la reunificación familiar. Destaca también la doctora la problemática de Centroamérica con pocos canales para poder gestionar, digamos, cupos migratorios que pudieran favorecerlos, a diferencia de la negociación que ha podido entablar México en la materia. Nos recuerda la doctora Berea el tema de la reforma migratoria, que parece plausible, pero no va a ser sencilla y va a tomar mucho tiempo. Y por supuesto está el tema electoral. El próximo año hay elecciones de medio término, luego vienen las presidenciales. Habrá que ver si Biden se reelige o si Trump regresa, porque recuerden que hay trumpismo sin Trump ahorita, pero él no está muerto políticamente, así que habrá que ver cómo se desenvuelve este debate en esta contienda política entre demócratas republicanos. Recordé ahora, doctora Berea, el caso de Roberta Jacobson, que estaba, digamos, apoyando a Biden para el tema migratorio y después se hizo a un lado. Sí, será importante comentar eso también. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir al maestro Manuel Ángel Castillo que haga uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Cristina. Estoy muy agradecido por la invitación para participar en este panel en que compartiremos mesa con dos colegas muy queridas. Y la presentación de Mónica me parece excelente para armar un marco de observación y sobre todo con las últimas informaciones que ella nos proporcionó con relación a la política estadounidense, la política migratoria estadounidense en los últimos años, y la parte que corresponde a la migración centroamericana y el rol que de alguna manera juega México en ese proceso. Dado que el propósito de este evento es el de alguna manera conmemorar o recordar o plantear el cumplimiento de 20 años de la ocurrencia de los ataques en Estados Unidos, yo me permitiría plantear como una hipótesis de observación el hecho de que esa situación de alguna manera fue un parteaguas en la dinámica migratoria y la adopción de políticas con relación a la movilidad poblacional, y hay un antes y un después del 2001 con relación a la migración. Voy a hacer una referencia muy ligera a lo que era el antes, porque es muy claro que hasta finales del siglo XX, la migración mexicana indocumentada hacia Estados Unidos constituía el elemento más visible de esa movilidad y más, al mismo tiempo, más sensible en la relación bilateral cuando se abordaba el tema migratorio en las diferentes esferas de esa relación, tanto en las relaciones entre las políticas de los respectivos ejecutivos, como también en las reuniones periódicas que se celebraban entre legisladores y otros funcionarios también, como los gobernadores de los estados fronterizos. Entonces era una situación sensible, decía, porque a partir del año 94, justamente cuando entra en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de Estados Unidos realiza una reforma migratoria importante que cambió el panorama de la migración mexicana en Estados Unidos, cuando dio paso a una legalización importante de una cantidad importante tanto de nacionales migrantes mexicanos como por la vía de la reunificación familiar, una cantidad también significativa
de quienes pudieron acompañarlos. Hasta entonces, la migración centroamericana era algo muy limitado. Fue en los años 80 cuando hubo una especie de detonación de movimientos migratorios originados en los países centroamericanos como parte de los conflictos que ocurrieron en al menos 3 de los países de la región. Primero en Nicaragua, cuando se da el derrocamiento de la dictadura de Somoza, y después en El Salvador con el enfrentamiento entre el Frente Farabundo Martí y los gobiernos, digamos, de corte autoritario, y posteriormente en Guatemala, donde se da también un enfrentamiento entre organizaciones insurgentes, encabezando un movimiento de ambiciones revolucionarias frente a las dictaduras ahí sí militares, ¿no? Entonces, toda esta situación de inestabilidad política y social dio lugar a una intensa movilización, primero interna, pero después empezó a tener expresiones hacia el exterior, que fue lo que se vivió en los años 90. Es cuando, gracias en parte a la política activa del gobierno mexicano en su participación en el grupo Contadora y después en las reuniones que se denominaron de Esquipulas, que favoreció la llegada a la firma de los acuerdos de paz, primero en El Salvador, luego también se dio el cambio de gobierno, cae el régimen sandinista, y en el caso de Guatemala, pues finalmente también se llega a la firma de los acuerdos de paz. Y todo esto generó un nuevo contexto en el que supuestamente la situación iba a mejorar. Pero ese supuestamente no fue la realidad, porque las economías de guerra y las ya seculares condiciones de desigualdad estructural en esos países generaron movimientos migratorios cada vez más intensos. Y bueno, haciendo tal vez unos saltos mortales, así llegamos al 2001, en este contexto en el que México había estado negociando con el gobierno de Estados Unidos una pretendida reforma migratoria que iba a dar, se proponía dar lugar a un nuevo esquema también en esa dinámica de movilidad. Esa negociación, desafortunadamente, se interrumpe cuando los ataques de septiembre del 2001, y por eso, digamos, creo que tiene o es pertinente pensar en que ahí ocurre un parteaguas en lo que había venido ocurriendo en términos de la movilidad de población. Y si bien el efecto es directo sobre la negociación México-Estados Unidos, de manera, digamos, concurrente, la adopción de políticas de seguridad y sus expresiones en el movimiento migratorio, pues tiene repercusiones sobre lo que pasa entre México y Centroamérica. México había tenido una política hacia la inmigración bastante restrictiva y con, yo diría, dos caras. Una cara amable, generalmente llevada a cabo por la Cancillería en su política exterior, y una cara no tan amable, la que encabezaba la Secretaría de Gobernación, particularmente a través de las autoridades migratorias. Y los agentes de migración, las redadas, los recorridos, las volantas, como se les llamaba, y las acciones de contención vía detenciones y deportaciones, a las cuales se va a referir mi colega Marta con más detalle, porque eso va cambiando con el tiempo. Lo que es cierto es que para entonces el aparato jurídico existente era básicamente la Ley General de Población, que era una ley que, si bien tenía un inicio que pretendía enfocarse sobre la relación entre población y desarrollo, en la práctica
la gran mayoría de las prescripciones que había eran sobre migración y particularmente sobre la inmigración, con criterios, como decía, bastante restringidos que apoyaban en la operación de esa cara que yo decía no tan amable de la visión policíaca y de persecución por parte de las autoridades migratorias. Entonces, la década de los 90, que es la que antecede justamente a este cambio, pues si bien da lugar a algunas esperanzas en cuanto a mejorar la situación en Centroamérica, como decía, la verdad es que eso no ocurre y coincide entonces no solo con la adopción del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, sino también con una serie ya de reforzamientos de la frontera sur de Estados Unidos. Empiezan los operativos que van recorriéndose desde la frontera sureste hacia la frontera suroeste, con la instalación de mecanismos de control y de monitoreo cada vez más sofisticados, más intensos, más diversos, y por supuesto empieza a generarse una política de detenciones y deportaciones creciente. Entonces, a partir de 2001 y después de que se concluyen, se interrumpen las negociaciones entre México y Estados Unidos, pues lo que se difunde, no solo a la relación bilateral, sino en realidad a todo el planeta. La influencia de Estados Unidos con una mentalidad de la seguridad nacional por encima de cualquier cosa y se refleja con medidas de seguridad adoptadas en fronteras y en lugares como los aeropuertos prácticamente de todo el mundo. Y vemos pues que esa influencia de la política de control y seguridad y de lucha contra el terrorismo se adopta en todos lados. Uno podría decir con una visión acrítica, pero sobre todo más bien con una visión de la debilidad de los gobiernos frente a la presión de Estados Unidos. Y eso porque esa noción explícita de la seguridad se impone y todos vivimos entonces ese reforzamiento y recrudecimiento de los controles por todos lados. Y bajo esa perspectiva, ya el inicio de los años 2000, en México se adoptan planes como el Plan Sur, que era una propuesta de operativos en forma de un cinturón que se extendía desde la frontera sur de México hasta el istmo de Tehuantepec. Y en el discurso ya no solo aparece el tema de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional, sino también la necesidad de luchar contra los traficantes de personas y de ilícitos en general. Y desde entonces también empieza a aparecer eso como un doble discurso que no se relaciona o no tiene su congruencia en la práctica, porque en la mayoría de los operativos y en las redadas que se hacen, lo que se detienen son migrantes. A los traficantes no se les detiene, nunca hay elementos probatorios y los jueces los sueltan y ellos siguen operando tranquilamente, pero también porque hay evidencia de colusión con agentes de autoridad. De autoridad, no solo de cuerpos de seguridad, sino también y sobre todo con agentes de migración. Entonces, ese es el esquema que vemos a lo largo de los años 2000 y así llegamos a 2007, cuando se ocurre la crisis económica en Estados Unidos que tiene impactos muy fuertes en la población inmigrante indocumentada en aquel país. Y después de ese pico hay una caída que afecta o se expresa más en el caso de la migración de mexicanos. Y en la de centroamericanos tiene su correlato, pero claro, los volúmenes son incomparablemente superiores los de los mexicanos. Pero en el comportamiento de esa población hay una caída que tiene más o menos 2 años de duración,
pero al tercer año hay un repunte. Y eso, la explicación que los observadores nos damos para que ese repunte ocurra a pesar de el reforzamiento de los controles, es por la presión migratoria que ocurre en sus países, donde ya no solo prevalecen los factores económicos laborales que habían sido los que se habían detonado en los 90 después de que el refugio y la persecución sociopolítica había cesado, y entonces era el tema de la necesidad, de las necesidades económicas y laborales, cuando se detonan otros factores. En un primer momento, factores que tienen que ver con fenómenos meteorológicos que se han convertido en una recurrente situación de desastres, sobre todo los huracanes y las tormentas tropicales. Pero aparece un nuevo fenómeno que es realmente impactante, que es el fenómeno de la violencia. La violencia y la inseguridad empiezan a hacer sus efectos, sobre todo en las zonas urbanas, expresadas en la operación de pandillas, pandillas juveniles, muchas de ellas provocadas por la deportación de jóvenes o niños que habían llegado a Estados Unidos, crecen allá, y como parte de una dinámica de vida cotidiana, para protegerse forman organizaciones, los deportan, y entonces llegan a los países centroamericanos, y ahí se genera todo este clima de amenazas e inseguridad sobre ciertos sectores de población, y se convierte en un factor importante para impulsar la emigración. Y así entonces, de esa manera, entramos a la década de 2010, en el que ya, digamos, hay recuperación en Estados Unidos de la crisis, pero las presiones de los centroamericanos hacia Estados Unidos. Y ya en 2010 se generan situaciones también críticas. Ocurre la matanza, la masacre, la famosa masacre de San Fernando en Tamaulipas, y luego una serie de denuncias sobre secuestros de migrantes. Y todas estas situaciones ponen ya sobre la mira o sobre la agenda nacional el tema de la inseguridad y la situación de los derechos humanos de los migrantes, y hay una, digamos, una positiva iniciativa, sobre todo dentro del Senado de la República, sobre la necesidad de actualizar la ley de migración, o es decir, hacer una ley de migración, porque la Ley General de Población, a la que yo aludía antes, pues era obsoleta en muchos sentidos, tenía pues prácticamente 30 años de operación, y la dinámica tanto de movilidad de la población como de relaciones internacionales y nacionales, el modelo económico, la iniciativa de integración, etcétera, ponían en evidencia que la ley estaba desfasada. Y entonces en 2011 se aprueba una ley de migración con pretensiones de modernidad y de protección o respeto a los derechos humanos, y además de concordancia o congruencia con al menos 2 instrumentos internacionales que el gobierno mexicano se había adherido. Uno, la ratificación muy esperada desde hacía muchos años de la Convención sobre Refugiados, que México había recibido refugiados, pero nunca los había podido incorporar al esquema, al sistema internacional, y el ACNUR operaba aquí, pero sin una representación formal con base en la convención. Y el otro instrumento, la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y estos 2 elementos vienen a reforzar también la operación de otros mecanismos de observación, como son los relatores, tanto el relator de Naciones Unidas específicamente para migración, como el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también específicamente para migración. Y entonces, a partir de 2010, con todas estas situaciones críticas, empieza a generarse una serie de mecanismos, instrumentos, de los que ya el Estado mexicano no puede hacer vista gorda,
porque antes todo ocurría muy en lo oscurito, y además se instalan mecanismos de observación como el Comité de Seguimiento de la Convención de la Protección de los Derechos de los Trabajadores y, por supuesto, los informes de los relatores. Y también quiero recalcar que entonces el esquema que venimos observando a este nuevo punto, que no sabemos si va a ser un esquema, un parteaguas, como es la pandemia, es la presencia cada vez más importante en términos de no solo contribuciones de observación, sino contribuciones activas en la discusión de la agenda migratoria, que es la participación de las organizaciones de sociedad civil. Desde el año 2001 se crea el Foro Migraciones en México, y posteriormente, ya cuando viene la discusión sobre la ley, se forma el grupo de trabajo sobre políticas migratorias y que agrupa a más de 20 organizaciones que operan en distintas zonas del territorio y en las fronteras, en el centro también, y participación activa en la discusión en las instancias legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, e incluso ahora también en algunas legislaturas estatales, en donde hay el interés de empezar a ser congruente el aparato jurídico con las instancias de seguimiento y observación de la operación de las estructuras del Estado. Entonces, yo digo, llegamos así a la pandemia. Claro, hay un incidente reciente que forma parte de esta dinámica de cambios, que fue el surgimiento en 2018 de las caravanas, que llamaron muchísimo la atención y que ponen en la observación un hecho que es importante, porque se pasa del movimiento clandestino de los migrantes a un movimiento ya con toda la visibilidad del mundo para que se observe su situación y se protejan sus derechos humanos. Y bueno, la pandemia nos planteará una serie de retos y será tema de las conclusiones. Gracias. Muchas gracias al maestro Castillo por esta formidable síntesis. Él cubrió del 94 para acá todo lo que ha pasado en materia migratoria, un tema que pues ha cambiado en el tiempo, se ha complejizado, se han incorporado nuevos elementos. Él reflexionaba sobre cómo estábamos en el marco de la negociación del Telecán en el 94 y cómo, bueno, Estados Unidos aprueba una reforma migratoria. Nos revela también, nos recuerda la situación centroamericana. Prometían los acuerdos de paz, pues una situación de mayor prosperidad y de estabilidad para la región, pero hemos visto que no ha sido así. Yo me acuerdo mucho del Tratado Marco de Seguridad Democrática de los centroamericanos, que de hecho tiene una manufactura impecable, la redacción es muy bonita, pero ha sido muy difícil traducir esto en prosperidad y bienestar para los centroamericanos. Entonces eso no ha marchado. México, pues por su parte, a principios de este siglo estaba en la negociación, recordamos todo lo de la enchilada completa, todo aquello que se comentaba de la negociación migratoria, que se ve interrumpida justamente por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y bueno, a partir de ahí, pues vemos también el análisis del maestro Castillo respecto a esta dualidad de parte de nuestras autoridades. Por un lado, la cara amable de la Cancillería, la cara no tan amable de la Segov y del Instituto Nacional de Migración para atender la problemática, y las diversas acciones que han sido emprendidas, donde por un lado hay un discurso de Cancillería, pero hay una serie de acciones punitivas por parte de las autoridades y de los mecanismos de seguridad del Estado mexicano. Él también hace alusión a los contextos, es muy contextual en su presentación, nos habla de, por ejemplo, esta crisis más reciente económica que vivió Estados Unidos en 2007, cómo impacta en la migración, y bueno, termina haciendo esta reflexión
tan importante acerca de cómo la migración ya no solo se produce por razones económicas, por buscar una mejor vida o mejores oportunidades de desarrollo profesional, ahora también juegan mucho los fenómenos naturales. Tenemos esta categoría cada vez más reconocida incluso por organismos internacionales, los migrantes ambientales, los terremotos, ¿no? Ahora tuvimos otro terremoto en Haití y esto expulsa contingentes de población, pero no es lo único. Tenemos los huracanes, fenómenos hidrometeorológicos muy destructivos que expulsan población, y por supuesto está el papel de la delincuencia organizada que también expulsa población, tanto dentro de los estados, el tema de las migraciones forzadas, de los desplazamientos internos, como también de manera internacional. Entonces, con este contexto, muchas gracias, maestro Castillo. Vamos a pedirle a la doctora Marta Luz Rojas que haga uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer a María Cristina por la invitación a este foro panel. Agradezco muchísimo la deferencia de habernos considerado. Bueno, yo quiero, digamos, aprovechar un poco el marco en el que la doctora Berea y Manuel Ángel ya han hecho, para concentrarme un poco en las deportaciones y como un indicador, es un indicador, digamos, del efecto de estas políticas restrictivas de contención para el caso mexicano. No voy a analizar las estadísticas de Estados Unidos, me voy a concentrar en las que tenemos en México, y tratando de hacer dando una mirada retrospectiva, que ahora es como una de las preocupaciones que tenemos algunos, de no olvidar que no son procesos nuevos, que no es algo que sucedió recientemente, sino que ha habido una historia y que es necesario que volteemos la mirada, que volteemos a mirar eso que ha pasado en ese tiempo. Entonces, bueno, con lo primero que quiero comenzar es justamente con mostrarles mi presentación. Nada más va a tener unas poquitas diapositivas, en algún momento la voy a cerrar para poder seguir platicando. Entonces, bueno, la primera es mostrarles esta diapositiva de las devoluciones, y lo pongo entre comillas porque pues son, en estricto sentido, son deportaciones por la autoridad migratoria, según país de origen de los migrantes, y lo estoy viendo para el periodo 1990-2020. Y un poco recogiendo lo que ya ha planteado Manuel Ángel, señalar que las estadísticas de las deportaciones nos han servido un poco para ver el patrón del comportamiento de la llamada migración en tránsito en México. Y con estas estadísticas habíamos más o menos estimado y teníamos una idea, o afirmábamos que por México pasaba del 100% de las personas que querían llegar a Estados Unidos, 95% provenían de los países centroamericanos y el 5% del resto. Eso, digamos, es una aproximación, y hay que enfatizarlo siempre, porque las deportaciones que aparecen acá, que son las deportaciones por autoridad migratoria, no necesariamente reflejan todo lo que sucede, pero sí nos da una aproximación como una gran muestra de lo que sucede en el territorio nacional. Y eso es importante no perderlo de vista, porque no necesariamente que haya más deportaciones quiere decir que hay más migración. Sí puede haber una mayor afluencia y también puede responder a una mayor política de contención, ¿sí? Entonces, a lo largo de los 30 años, de 1990 a 2020, 31 años, pues lo que vemos en algunos momentos de ese proceso es que justamente se han combinado esos dos factores, y en algunos inclusive las autoridades migratorias han dejado
de detener con la misma intensidad que lo han hecho en otros momentos, y eso lo puedo decir y afirmar con contundencia y con conocimiento, porque yo formé parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en un periodo en el que estuvo Ardelio Vargas Posado como comisionado, y en el cambio de su administración, porque él en el último año renunció, el comisionado que entró decidió que no se hicieran tantas deportaciones, detenciones de deportaciones, porque eso implicaba un fuerte egreso para el erario público en un momento en el que había un cierre de administración presidencial. Y bueno, pues lo que vemos aquí de manera, digamos, grosso modo, la línea que está más arriba, pues es la sumatoria de todo lo que pasa, digamos, es el patrón general de las deportaciones, ¿no? Y lo que observamos es que justo desde 1990, que es, digamos, de 1990 a 2000, porque en 2001 ya podemos contar con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria. Esa fase la manejó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, manejaba las estadísticas. Justamente en el cambio al gobierno de Fox, se toma la decisión, el gobierno de Fox toma la decisión y la Secretaría de Gobernación de trasladar el manejo de las estadísticas migratorias a un centro específico, y se creó un centro específico que fue el Centro de Estudios Migratorios, que ahora forma parte de la Unidad de Política Migratoria. Digamos, de ahí surgió esa unidad de política migratoria. Y entonces, bueno, a veces es difícil encontrar las estadísticas, pero sí se pueden encontrar haciendo un rastreo por internet en algunos de los informes de CONAPO. Entonces, lo que encontramos, y bueno, y Manuel Ángel Castillo también ha hecho, tiene algunas publicaciones donde podemos encontrar estas estadísticas de ese periodo, que me parece importante que lo tomemos en cuenta, porque como ya lo había dicho, en un trabajo de Manuel Ángel con Mónica Toussaint y Mario Vázquez, ya en la década de los 90, la llamada migración en tránsito era un hecho social, un hecho significativo en términos migratorios. Ya se producía una migración y se producía una alta deportación. Al final, voy a mencionar unas estadísticas por sexenio para que nos demos una idea de cómo operó por cada sexenio las deportaciones. Entonces, como vemos aquí, esto es reflejo, este alto volumen de casi 120 y tantos mil, 23 mil o 26 mil, creo que son 126 mil deportaciones que se produjeron en el año 90, no es algo diferente de lo que se produce ahora, de lo que se produce actualmente, de lo que se produjo, por ejemplo, en 2014, para poner un ejemplo, ¿no? Que se ha hablado que es un año toral en el cambio, en el patrón, y se alude mucho a pero estamos dejando de ver todo lo que hay atrás, todos estos años de deportaciones que han sido, digamos, que no han bajado de intensidad. Y entonces, bueno, lo que observamos en este proceso es que Guatemala ha tenido una mayor, digamos, un mayor número de deportaciones, y luego, durante esos años de la década de 1990 y más específicamente hasta 1993-94, los salvadoreños eran más deportados que los hondureños, pero a partir de ese año, los hondureños comenzaron a tener, digamos, un mayor registro en las deportaciones, ¿no? Y siempre, digamos, en un nivel menor a la de los guatemaltecos, pero eso cambia en el año 2018 más precisamente, porque en 2017 ya prácticamente se juntan los niveles de deportación, y a partir de ese momento los hondureños son más deportados. El año 2020 siempre lo debemos tratar como un año de excepción por todo lo que pasó por la pandemia. Entonces, bueno, ese más o menos ha sido el panorama. ¿Qué pasa en esos momentos, qué vemos en esa gráfica? En esa gráfica podemos ver deportaciones o podemos ver migración en tránsito, como lo quieran ver algunos. Quizás hay que hacer una acotación, porque cuando uno analiza los datos de las detenciones, y ojo con eso, cambia ligeramente el porcentaje. Cambia
cambia el porcentaje y cobra presencia los otros países que nosotros siempre habíamos dicho, el 5% del que nadie habla. Y lo decíamos ya en el 2000-2001 cuando se creó el Foro Migraciones, del cual formamos parte Manuel Ángel y yo, que el foro desapareció en algún momento y se integró a otras redes, ¿no? Entonces hablamos, bueno, dice 5%, ¿quiénes son? Ahorita voy a hablar un poco de quiénes son ese 5%. Pero si lo vemos con las detenciones, que es cómo debemos analizar más el flujo de migración en tránsito, lo que observamos es que la proporción de guatemaltecos, que siempre habíamos dicho que era el 95%, no lo es alrededor, actualmente, digamos, desde hace más de un lustro, ya es alrededor del 89% y han cobrado presencia las otras nacionalidades. Entonces, bueno, eso es una cuestión para analizarlo después. Pero aquí estoy hablando de deportaciones porque quiero mostrar lo que ha pasado, la reacción que ha tenido. Y lo otro que quizás en algún momento deberíamos hacer, que es un ejercicio que yo ya he hecho, es comparar las deportaciones con las detenciones. Y nos llevamos sorpresas respecto a quiénes son más deportados y quiénes menos deportados. Digamos, eso también tiene que ver un poco con la clasificación de las llamadas poblaciones vulnerables que hace la ley de migración. Y bueno, entonces aquí me voy a detener un poquito en esta gráfica para decir que se pueden identificar, digamos, 4 momentos en los que podemos decir algo, ¿no? Entonces, en el año 1998, por ejemplo, al 2001, que podríamos llamar como el primer momento de mayor intensidad de las deportaciones y también del flujo migratorio, está asociado al huracán Mitch. Mitch sucedió en 1998, pero como ustedes ven, no hay un pico en 1998. El pico se produce en 1999 y la pregunta es ¿por qué? Porque en realidad en 1998 mucha gente, como decían algunos periodistas, se dejaron venir, digamos, para México, que nosotros consideramos que era una migración inédita, diferente de la que se había producido años antes, que era una población desplazada, que no tenía recursos, no tenía redes, etcétera, etcétera. De bajos ingresos, por supuesto, desempleo y sin tierras para completar. Y en el año 1999 aumenta la presencia porque en el año 1999 el gobierno de Clinton autoriza el TPS, el estatus de protección temporal para hondureños y nicaragüenses. Entonces, allí se produce una mayor afluencia y una mayor detención también de personas. Y luego, pues, baja en el 2002, pero aquí, bueno, lo que me interesa son los picos. El otro momento importante de mayor intensidad es una confluencia digamos, pareciera que fue el stand lo que produjo ese despunte, pero ya venía alto en 2014, en 2004, y en 2003 ya estaba alto. Entonces fue el efecto de una combinación entre una mayor afluencia que ya había, mayor detención, y en el año 2005, que fue en octubre del 2005, el stand, pues escasamente alcanzamos a ver los efectos en las estadísticas migratorias. Sin embargo, hubo un alto número de detenciones. Y a partir de allí, como ya lo ha dicho Manuel Ángel, pues hay un descenso y luego le explico ese, y luego volvemos a tener un repunte en 2014 que es fundamentalmente por la llegada de las familias y por la llegada de los menores de edad acompañados y no acompañados. Cuando un menor de edad viene acompañado, viene con su familia, y siempre hablamos de acompañamiento como se define en la ley, que es por un tutor o un familiar, un tutor autorizado, representante legal, o por un familiar adulto. Entonces, bueno, aquí se visibiliza claramente la presencia de las familias, y luego volvemos otra vez en el siguiente momento, que es 2018-2019, la presencia de las caravanas, porque no se dejó de deportar, como ustedes saben bien, aunque, digamos, muchas de estas personas se acogieron a las solicitudes de asilo de la condición de refugio en México. Eso no quiere decir que no pararon las deportaciones se siguieron produciendo, y también la migración por otras vías se siguió produciendo. Como ya lo ha mencionado Manuel Ángel,
el tráfico siguió haciendo su trabajo por rutas alternas vía trailers y vía otros medios de transporte. Y los momentos más bajos, pues uno deciría, bueno, pero y 2001 es el que estamos analizando, ¿qué pasó en 2001, no? 2001, 2002, pues justamente con la política altamente restrictiva hubo una especie de retracción, pero no quiere decir que no se siguió produciendo la migración, como ustedes ven, a través de las deportaciones. Las deportaciones fueron altas, pero no fueron lo suficientemente altas. Entonces, lo que se produjo unos años después, ese efecto de esas políticas de contención altamente restrictivas, y como vamos a ver, en el gobierno de Fox se produjeron 1 millón de deportaciones. Y hablamos de deportaciones, como ya lo aclaró Mónica, son eventos, no son personas, ¿no? Y el siguiente punto bajo es esta, digamos, que Alejandro Canales ha llamado la forma de U en la migración en tránsito, y aquí se produce una combinación entre la crisis en Estados Unidos y una desaceleración por la violencia en México. Muchos de los migrantes que nosotros entrevistábamos y mujeres que nosotros entrevistábamos decíamos, no vamos a migrar tan rápido en este momento, lo vamos a hacer de manera más pausada, y ese para mí es el momento más importante, digamos, en el cambio en la situación de la migración en tránsito en México, cuando de manera más contundente, no quiere decir que no se produjera antes, las personas comenzaron a hacer un tránsito fragmentado, más pausado, que algunos autores han llamado la transitoriedad permanencia en México. Entonces, es importante plantearlo, porque es en esta curva baja donde se desaceleró, pero volvió a agarrar impulso. Y una de las razones por las cuales volvió a agarrar impulso es, efectivamente, hubo presencia del tráfico de migrantes, pero el tráfico cambió también de perfil, porque en ese momento ya los migrantes, justo con la presión que había en los países de origen, decidieron, a costa de lo que fuera, migrar. Y eso implicó pagar al crimen organizado. Y entonces se pagaba. Y ustedes pueden ver en las estadísticas, en varias de las estadísticas, cómo algunas nacionalidades, en particular las de la encuesta migratoria de la frontera sur, para el caso de las devoluciones, cómo algunas nacionalidades decidieron pagar. Otras no. Otras, por ejemplo, los hondureños son personas que deciden no pagar al narcotráfico, pero salvadoreños y guatemaltecos, perdón, al narcotráfico no, perdón, al tráfico, a los traficantes de personas, para poder continuar. Y entonces, bueno, aquí inclusive las casas de migrantes decidieron cambiar su temporalidad de tener a de albergar a las personas para que estuvieran más tiempo. Inclusive había, por ejemplo, en Casa Migrante de Saltillo, había personas que tenían varios meses, y había un caso de una persona que tenía 1 año. Y bueno, y la siguiente bajada no tiene una muy clara explicación, es simplemente una retracción en el movimiento, y es a partir de ahí cuando se alistan, digamos, las caravanas. Esta es un poco, la siguiente diapositiva es ya sin tener, lo que estábamos viendo antes era volúmenes. Estas son las proporciones, y bueno, más o menos es lo que ya he comentado. La mayor proporción pues siempre la ha tenido en deportaciones, siempre la ha tenido Guatemala, aunque los hondureños comenzaron a ser detenidos mucho más, y por supuesto ahora ya tiene más o menos el mismo nivel. Y bueno, eso en el caso de las mujeres, que me parece que es importante señalarlo, pues se ha hablado mucho de un proceso de feminización de la migración en tránsito a través de las estadísticas de devoluciones y deportaciones. Y pareciera que sí, ¿verdad? Uno lo ve acá y dice, vaya, aumentaron considerablemente las deportaciones, inclusive en el año 2019 representan el 33%.
Ese, digamos, es el caso de las mujeres que incluyen, y aquí es donde voy a hacer la aclaración más adelante, que incluyen niñas menores de 18 años, ¿sí? Entonces, bueno, y entre los menores, pues también aumentó la proporción, ¿sí? Pareciera que fueran igual y pareciera que hubiera como confusión en los datos. No, este es menores con respecto a mayores, no al total, y el otro es mujeres respecto al total de hombres y mujeres. Y la proporción es alto el número de menores, es alto el número de menores. Y aquí lo interesante de esta situación es que en realidad el porcentaje de las mujeres, ¿no?, que estaba viendo acá, desafortunadamente no subí la gráfica porque no quería revolver devoluciones con detenciones. Yo tengo la gráfica hecha para detenciones. Y lo que vemos a través del tiempo es que la proporción de mujeres en realidad no ha cambiado, de mujeres adultas mayores de 18 años, no ha cambiado sustancialmente. Más o menos se mantienen 17, 16, entre el 2007, que está aquí, y el 2019, con excepción del 2019, más o menos se mantiene en 16, 17, 18, ni siquiera llega al 18%. Es en 2019 cuando llega al 20%. Entonces decimos, bueno, entonces hablamos de que hay un proceso de feminización, inclusive las devoluciones y en las detenciones. Pues resulta que la gran diferencia, por ejemplo, en este caso donde hablamos aquí el 33% en el año 2019 y que estamos diciendo que habían 12% de la migración son de menores de 17 años. Y de esos, el 8% de las personas que llegaron, ahí estoy hablando de detenciones, alrededor del 8%, pero un número más o menos similar de detenciones se produjo de niñas menores de 8 años. Es decir, ha habido devoluciones de familias. Y bueno, esas son algunas de las características que quería señalar con estas gráficas. Y quiero terminar diciendo que lo podemos ver, me quedan 2 minutos, lo podemos ver esta situación con las estadísticas de las deportaciones por sexenio. Como ya Manuela han mencionado, algunas acciones y también Mónica respecto a lo que han hecho cada sexenio, yo solamente me voy a limitar a decir los números. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se creó el Instituto Nacional de Migración en el año 1993, que ya en el decreto de gobierno se decía, estamos identificando que es necesario controlar la migración de tránsito de centroamericanos, africanos y asiáticos. En ese momento no se mencionaba caribeños, creo, me parece que no se mencionaba. En ese periodo, en el último informe de su gobierno, él menciona que se habían realizado 688,000 deportaciones, de las cuales, sacando las estadísticas con las del Instituto Nacional de Migración, para el periodo que tenemos estadísticas, que es de 1990 en adelante, hasta que termina su periodo en el 94, se produjeron 578,000 deportaciones, es decir, 93%, no, casi 94% de las deportaciones de centroamericanos. En el gobierno de Zedillo se deportaron 692,000 personas, de las cuales el 95% eran centroamericanos, de los 3 países del norte centroamericano. Aclaro, eso de los 3 países del norte centroamericano. En el gobierno de Vicente Fox, gobierno llamado del humanismo, del pacto migratorio que se iba a firmar y el del efecto del 11 de septiembre, se produjeron 1,050,000 deportaciones, de los cuales se deportaron 998,000 se produjeron 998,000, deportaciones, son eventos, de los 3 países del norte centroamericano, es decir, el 95%. En el de Felipe Calderón Hinojosa, cosa extraña, es el gobierno en el que menor número de deportaciones se llevó a cabo, que fueron 472,000, digamos, para aproximar. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se produjeron 728,000
deportaciones, igual, los porcentajes son más o menos del 95, 96%. Y bueno, pues en el de Andrés Manuel López Obrador, en los 2 años que hice este análisis, llevaba 195,000 deportaciones, que equivalen al 95%. Es decir, el promedio, el porcentaje de deportaciones de los 3 países del norte centroamericano no han bajado. Y bueno, con excepción del 2020, que quizás puede tener ahí una pequeña variación. Pero bueno, eso es grosso modo lo que podemos ver con las estadísticas, y podemos hacer muchas lecturas de lo que pasó en cada momento, como ya lo han señalado, y quiero seguir enfatizando que digamos, contrarrestando esas acciones, pues ha tenido un papel importante las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Inclusive desde el mismo momento en que se comienzan a hacer las deportaciones, a fines de 1990, cuando se creó la famosa Conferencia Regional de Migraciones y las organizaciones tuvieron participación, hubo una incidencia muy importante para que se diera un trato digno y humanitario para las personas deportadas, cosa que se ha olvidado. Ahora se toma a las personas, inclusive en estos días, lo podemos decir con las deportaciones que están produciendo en Estados Unidos, pero también a personas haitianas que se están tomando al azar y las lleva la Guardia Nacional y literalmente las tira en talismán. Eso me parece que se tiene que revisarse. Y bueno, ahí lo dejo porque quisiera que hubiera preguntas antes de que se cierre la sesión. Gracias. Claro, gracias a Marta Rojas. Hay muchas preguntas. Fascinante el análisis estadístico. Me quedo con esto de que no porque hay más deportaciones hay más migración. Ella pues se dedicó a documentar con cifras esta aseveración. Y también muy interesante, me parece fascinante esto de quién mide y cómo cambian las instancias que cuentan las deportaciones, el caso de CONAPO, y luego cómo se cambia a la unidad de política migratoria, y así, porque también de repente el fondo es forma. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Voy a leer las que están aquí en el chat y ahorita les leo las que llegaron a Facebook. Patti Mendiola pregunta, ¿la gestión de la migración en Marruecos y Turquía deja alguna lección para México? Otra pregunta de Ubaldo Quirós. ¿No consideran que en el fondo los políticos estadounidenses no tienen la intención de regularizar la migración y la situación legal de los inmigrantes? Las condiciones laborales de un inmigrante en Estados Unidos son muy inferiores a las de un residente. ¿Qué actividades económicas legales e ilegales se sustentan en el fenómeno migratorio? Pregunta Linda Coney. Interesante que aún con las políticas restrictivas en las fronteras de Estados Unidos, tras el atentado de 2001, la migración hacia ese país sigue siendo el sueño hasta la fecha, incluso con toda la situación de terrorismo, racismo y discriminación en general. ¿Cómo creen que puede cambiar el panorama tras la crisis global generada por COVID-19? De Facebook preguntan si pueden hablar de las expectativas de posibles migrantes de Haití con motivo del terremoto más reciente. Preguntan también que qué pasó, es para la doctora Berea, que qué pasó con el dinero que desvió Trump del Departamento de Defensa para la construcción del muro, que si este dinero se reintegró al Departamento de Defensa. Bueno, otra pregunta. La Secretaría de Gobernación en este gobierno perdió margen de maniobra dado el bajísimo perfil de la señora Sánchez Cordero para lidiar con el tema migratorio y el alto perfil del canciller Ebrard. Otra pregunta, ¿qué consecuencias tiene para el actual gobierno recibir a migrantes afganos por razones humanitarias? Wow, buenísimas preguntas, muchas gracias. Y entonces le voy a pedir a nuestros expositores, nos queda muy poco tiempo, que hagan uso de la palabra y también un enorme esfuerzo de síntesis para poder culminar. Todos tienen otros compromisos después de este seminario, entonces por eso tengo que insistir mucho en el tema tiempo. Mónica Berea, por favor. Bueno, gracias. Pues la verdad, expusiste muchísimas preguntas y se me fueron bastantes, pero la situación en Afganistán es sumamente complicada y pues lo que respecta al número de refugiados que quizás Biden va a tener que aceptar provenientes de Afganistán van a ser significativas, a diferencia de lo que hizo Trump,
que evitó admitir a refugiados musulmanes. ¿Qué se espera de Biden? Pues de Biden se espera que siga luchando por desmantelar lo que organizó Trump. Tiene una actitud más humanitaria, sin embargo, se ve frenado por los republicanos y, como tú señalaste, el trumpismo sigue y los ultraconservadores seguirán imponiendo su agenda, por lo que Biden tendrá que revertir muchas de sus promesas y tendrá que continuar porque, bueno, como dices tú, María Cristina, vienen las elecciones de medio término y ahí vamos a ver cómo se enfrenta contra los republicanos y qué medidas tiene que tomar para poder tener una Cámara a su favor. Pero la verdad, los mexicanos nunca habríamos pensado en que nuevamente saliera a la luz el debate de la reforma migratoria. Llevamos 7 años empatanados con puras medidas escalofriantes antiinmigrantes y ahora que tenemos un presidente que pone a la luz todo lo que hubiéramos deseado los mexicanos, tenemos un presidente que desecha todas las buenas intenciones de Biden y se confronta con él innecesariamente. Y bueno, aquí lo dejo. Ok, gracias, Mónica. Ahorita me quedé pensando que tal vez si, bueno, pasa bien el proceso de medio término, el proceso electoral en Estados Unidos para los demócratas y para Biden, y Biden eventualmente se reelige, tal vez adopte medidas un poco más osadas en un segundo periodo presidencial, que es la tónica de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Ya como no va a haber tercer periodo para ellos, las cosas más fuertes, las más polémicas son las que implementan en un segundo periodo. Vamos a ver, pero estamos ahorita con la moneda al aire, Mónica, no sabemos qué va a pasar en las elecciones de medio término, está muy polarizado Estados Unidos, muy dividido, y el factor Trump pues sigue estando ahí. Por favor, Manuel Ángel Castillo. Gracias. Bueno, también difícil contestar a todas las preguntas, algunas muy interesantes, y dentro de ellas hay una parte que tiene que ver mucho con la incertidumbre. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puede cambiar el panorama? Yo creo que, bueno, a reserva de que haya sorpresas, lo que la pandemia ha generado, sobre todo en los países de origen de los migrantes, es un recrudecimiento de las desigualdades y de las situaciones difíciles por las que las poblaciones de los países de origen están transitando. Y en ese sentido creo que lo congruente, lo racional es esperar que las presiones migratorias no solo continúen, sino que probablemente se profundicen y se agraven. Y eso implica pues una exigencia de tener una postura que sea congruente y nuevamente supere esa dualidad entre el discurso muy pro derechos humanos, muy pro consideración de la perspectiva de género, en fin, todas estas consideraciones que están implícitas y en algunos casos muy explícitas en los compromisos internacionales, como aparte de las 2 convenciones que yo mencioné, hay que sumar la suscripción del Pacto Global sobre Migración que se firmó justamente cuando este gobierno inició, pues tendría que ser congruente con todos esos compromisos adquiridos. Y yo lo que veo es que pues no se ve congruencia. Creo que ese despliegue de la Guardia Nacional cada vez más involucrado en labores de contención y de persecución de migrantes, y como bien decía Mónica en su presentación, sin ninguna preparación para hacerlo, porque en aquel momento se justificó por la reciente creación e incorporación de ese personal. Pero después de eso yo no creo que haya habido ninguna sensibilización. Nosotros, por lo menos puedo hablar por Marta y por mí, hemos pasado por muchas iniciativas de capacitación e información
en derechos humanos de los tanto, bueno, de agentes, pero funcionarios de migración en general. Porque si algo necesita la estructura de atención de los fenómenos migratorios es sensibilidad. Y eso creo que no la tienen. Sensibilidad y empatía no la tienen. Y lo único que alienta esperanzas es el papel, yo diría, de lucha permanente, constante, de la gente que está en las organizaciones de sociedad civil, que la verdad a mí todos los días me admira más el compromiso y la entrega y la disposición a pelear literalmente por los derechos de los migrantes. Muchas gracias a Manuel Ángel Castillo. Efectivamente, parece que las esperanzas tendríamos que depositarlas en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, porque a nivel autoridades yo veo un gabinete muy dividido. Ahorita estaban preguntando si el perfil tan bajo que tiene la Secretaría de Gobernación en este gobierno influye. Yo creo que sí, evidentemente. Pero bueno, voy a dejar que Marta Rojas haga uso de la palabra, por favor. Gracias, perdón porque estamos carrereando. Bueno, pues hay muchas preguntas, efectivamente, muy difícil contestarlas todas. Anticipamos una disculpa a las personas que las plantearon. Bueno, lo que puedo decir así, retomando algunas ideas. Primero, la gente va a seguir migrando, eso ya lo habíamos dicho, nosotros ya anticipábamos las caravanas, por las situaciones, digamos, por la confluencia de factores. Si nos ponemos a analizar todo lo que pasa en Centroamérica, no solamente en términos de violencia, de los fenómenos naturales que han afectado, inclusive ya zonas desérticas como el llamado corredor seco, más todos los efectos de los huracanes, los desplazamientos de personas, etcétera, etcétera, pues es mucho más complejo y es muy difícil que la gente piense en quedarse porque evidentemente no hay. Nada más tenemos que pensar que también hay un número elevado de personas en desplazamiento interno que no han salido, no porque no quieran, sino porque pues, tienen alguna razón para quedarse, porque también el tema de las percepciones entra en juego ahí, ¿no? Bueno, eso hay que considerarlo también, ¿no? Toda la gente que está migrando, la que puede salir, hay otra que está allí. Y que lo van a seguir haciendo. En la medida en que haya más restricciones en Estados Unidos, pues México va a seguir siendo un destino, ¿no? Porque para muchas personas lo que quieren a lo mejor no es ganar $12 por hora en lugar de ganar $5 en un día en México, pero sí tener un lugar tranquilo. Ya varios compañeros han escrito sobre el tema. Carmen Fernández lo ha escrito muy bien sobre los hondureños, que lo único que quiere las mujeres es sentarse bajo la ceiba y poder tomar el fresco de la tarde en paz, sin que pase una bala, sin que tengan que salir corriendo, etcétera, etcétera, o sin que sean amenazados, o sin tener algo que comer, ¿no? Pero además, es, digamos, lo que pasa en el origen. Pero además también debemos analizar con mucho cuidado lo que pasa en los sitios intermedios, porque uno diría, bueno, la migración que se está llegando ahorita de haitianos no están viniendo de Haití, están viniendo de Brasil y de Chile. Y están viniendo por una situación también de desplazamiento, porque no hay empleo, porque hay recesión, porque son discriminados, porque hay racismo, etcétera, etcétera. Y están atrapados, digamos, en las situaciones en las que están ahorita en Tapachula. A pesar de eso, van a seguir viniendo, porque los mueve una idea de tener algo mejor como eso, de sentarse bajo la ceiba a tomar el fresco, punto. Eso es así de sencillo como cualquiera de nosotros quisiéramos, salir a la calle sin pensar en la violencia que se ha desatado en el país, a dónde podemos ir, a qué podemos hacer. Y bueno, y lo otro que tiene que ver con que sí tenemos que aprender de otras experiencias, no solamente en el tema, digamos, de lo que puede pasar en Turquía o en Marruecos. Me parece importante el señalamiento. Mientras aquí nos estamos preocupando por un número relativamente bajo, porque sigue siendo un número bajo de personas que han sido reconocidas, si vemos las estadísticas, ahorita estaba haciendo rápidamente las cuentas a mano, 230,000 solicitudes se han hecho del 2013 a la fecha. De solicitantes, de personas, porque los dividen también en casos, aquí sumé personas, pero de todos esos solamente han podido revisar 88,000 casos completos, de los cuales se han autorizado 65, han sido reconocidos 65,000 entre refugiados y protección complementaria.
Entonces, si lo vemos en 65,000, que es por favor, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sé cuántos años, de 2013 a 2021, 8 años. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con Turquía, el número de refugiados que tiene, por favor, es de risa. Entonces yo creo que sí hace falta mayor voluntad. Ahorita, justamente hoy, están en protesta las personas haitianas porque quieren que sus trámites procedan, pero hay todo un tema relacionado con, digamos, con la dilación y también con que no tienen personal suficiente, pero también porque necesitan que los casos sean lo suficientemente justificados. Pero mientras tanto, las personas tienen que comer y la gente en Tapachula también ya está manifestando expresiones de xenofobia. Entonces, me parece que eso son algunas de las aristas de las múltiples que tiene el tema, para no hablar de otros. Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias a Marta Rojas. Yo creo que los voy a comprometer a los tres públicamente a que tengamos otra mesa, porque se quedaron muchas cosas fuera, porque es fascinante el análisis que hicieron, la manera en que se fueron conectando a pesar de que abordaron aristas diversas. Y bueno, espero que pronto podamos hacer este panel versión 2.0 para continuar con el análisis. Yo les quiero agradecer, por supuesto, sus reflexiones. Me quedé pensando, Marta, también Turquía logró negociar con la Unión Europea que la Unión Europea sacara la chequera y desembolsara dinero para que Turquía pudiera dar atención a los refugiados sirios, iraquíes y todo esto. O sea, negoció cosas que son experiencias que tenemos que ir recogiendo y aprender de ellas. Muy bien, entonces, pues muchas gracias a Mónica Berea Campos, a Manuel Ángel Castillo, a Marta Luz Rojas, por sus brillantes participaciones. Yo quiero también agradecer a quienes han estado aquí en Zoom, acompañándonos en el salón, en el chat, y también a quienes nos han estado siguiendo en Facebook Live. Rápidamente los invito el próximo lunes a las 5 de la tarde en la entrevista de Una Tarde Con. Voy a entrevistar a Julio Frank, exsecretario de Salud de México, rector de la Universidad de Miami. Bueno, va a hablar de la pandemia, evidentemente, y de la gestión de la salud de nuestro país. Por favor, no se la pierdan. O sea, si van a ver una entrevista, vean esa, por favor. Y el jueves de la próxima semana, el jueves 2 de septiembre, vamos a tener una reflexión muy vinculada con muchas cosas que se dijeron hoy aquí. El choque de civilización es un tema que, pues ahora con Afganistán, pero no solo por eso, está nuevamente en boga. La otredad, la intolerancia, la xenofobia, el racismo, la exclusión. Estos temas serán abordados por los expertos. Así que, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, denos un like y pues les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias también a los ponentes, gracias a todos y nos vemos pronto.